Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hace poco leíamos en el canal a Rita Indiana, una escritora dominicana que era nuestra primera autora originaria de un país caribeño. En este caso vamos a viajar, pero muy cerca de la República Dominicana, al otro lado de la isla La Española, al lado oeste, donde se ubica el país de Haití. De Haití es procedente la autora que vamos a leer hoy, Edwidge Danticat. Danticat nació en Puerto Príncipe en el año 1969. A muy corta edad, a los 2 años primero su padre y a los 4 años su madre, es decir, cuando ella tenía 2 años y 4 años, sus padres emigraron a Nueva York, dejándola al cuidado a ella y a su hermano de unos tíos, con los que se crió y vivió su infancia hasta que en la preadolescencia, cuando ella tenía 12 años, se reintegran a su familia, es decir, se unen a sus padres, los dos hermanos, y van a vivir a la ciudad de Nueva York, en concreto a un barrio de Brooklyn donde digamos que la mayor parte de la población era de origen haitiano. Todos estos datos biográficos de su infancia, digamos que nos traen varios elementos que tienen que ver con su literatura. En primer lugar, ella en Haití se educa en francés, digamos la educación tradicional que recibe en la escuela es en francés, pero en su casa, la casa de sus tíos, se hablaba el criollo haitiano. Mientras que cuando emigra, a los 12 años, se integra al sistema educativo norteamericano, por supuesto en inglés. Pero también es verdad que al vivir en un barrio en el que eran mayoritariamente inmigrantes haitianos, tiene esa protección de una comunidad que tiene un origen común. Según ella misma ha contado en entrevistas, esta comunidad haitiana la protege de un sentimiento de racismo, es decir, la traslocación que provoca la migración, evidentemente que ella la siente al ir a un país totalmente diferente, pero esa comunidad haitiana la protege hasta que llega a la universidad. Ella dice que en la universidad es donde conoce el racismo. Ella estudia primero en el Colegio Barnard de Nueva York, la Universidad Barnard de Nueva York, allí llaman college, pero nosotros lo diríamos universidad, en donde en principio ella planteaba estudiar enfermería, pero finalmente sus emociones, su fuerte tendencia a la escritura y a la literatura le hacen estudiar literatura francesa, que es con lo que se gradúa. Y posteriormente se va a la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, donde realiza un máster en escritura creativa, con lo cual ya se dedica de lleno a la literatura que llevaba dentro desde niña, ya que con 9 años empezó a escribir relatos. Después de haber publicado algunos relatos en distintas antologías y distintas revistas literarias, en 1994, contaba con 25 años, se publica su primera novela, titulada Respiración, Ojos, Memoria. Esto es en 1994 y la novela recibe una gran recepción crítica. También tiene un espaldarazo comercial muy importante a partir de digamos, el apoyo de Oprah Winfrey, que no sé si alguna vez he hablado de ella en el canal. Oprah Winfrey es una presentadora de televisión muy célebre en los Estados Unidos, súper popular, líder en los ratings, que además en su programa tiene una sección de club de lectura en el que ella recomienda libros, y ella recomendó muy enfáticamente esta primera novela de Edwidge Danticat, lo que le da un espaldarazo comercial enorme y la establece ya en su carrera literaria. Su segundo libro, de 1996, es este de relatos titulado Crick Crack, que según he leído, aquí lo dice en la propia solapa del libro, es una expresión del criollo haitiano en el que, digamos que se invita a través de la tradición de la narración oral, quien va a narrar un relato dice crick y todos le responden crack, y así empiezan a contar. Bueno, eso lo cuenta también en el primer cuento del libro, y de ahí toma el título del libro, Crick Crack. Este libro en 1996 fue finalista del National Book Award, con lo que ya directamente su carrera literaria toma un despegue absoluto y se establece como una gran escritora. A día de hoy su obra cuenta con 4 novelas, 2 libros de relatos. Este fue el primero de 1996, y en 2019, más recientemente, publica uno titulado Todo Dentro, que también recibe algunos premios y es finalista de otros premios importantes. El cuento que yo les quiero leer a continuación también fue premiado, independientemente, más allá del libro, con un premio Pushcart, el premio Pushcart, que es un premio que se da anualmente a relatos en Estados Unidos. Y se titula Entre la piscina y las gardenias. Era muy guapa.
el pelo brillante y la piel morena como el cacao caoba, los labios grandes y morados, como esas muñecas africanas carísimas que exponen en los escaparates de las tiendas para turistas. Cuando la vi en la acera polvorienta, pensé que era un regalo del cielo, envuelta en una manta rosa, a pocos centímetros de una alcantarilla tan abierta como el bostezo de un niño hambriento. Era como Moisés, el bebé de las historias bíblicas que nos leían en clase de religión, o el niño Jesús, que nació en un establo y murió en la cruz sin que nadie le besara los labios antes de irse. Ella era igual, su cara todavía redonda, sus ojos cerrados como si soñara con un lugar lejano. Sus manos eran huesudas y sus venas se transparentaban tanto que parecía que podías atravesarle la piel si la tocabas demasiado fuerte. Probablemente era de alguien, pero en la calle no había nadie, nadie que la reclamara. Al principio me dio miedo tocarla. No quería perturbar los rayos de sol de primera hora de la mañana que se reflejaban en su frente. Podría haber sido una especie de wanga, un amuleto vudú enviado para atraparme. Tenía cantidad de enemigos, y todos muy astutos. Las chicas que se acostaron con mi marido mientras yo lloraba mis abortos eran muchas. Puede que me enviaran aquella visión de belleza para cegarme y que nunca encontrara el camino de vuelta al lugar que dejé atrás cuando me subí a aquel minibús averiado y abandoné mi pueblo. La niña llevaba un vestidito azul con las letras ROSE bordadas en un cuello de mariposa. Tenía el aspecto que yo había imaginado que tendrían todas mis hijas, las que mi cuerpo nunca podría tener, las que de alguna manera no sobrevivieron dentro de mí e hicieron que mi marido se preguntara si las estaba matando a propósito. Dije todos los nombres que me hubiera gustado darles: Evelyn, Josephine, Jacqueline, Hermine, Mary Magdalene, Celiane. Podía darle a esta niña toda la ropa que les había cosido a ellas, todos esos vestiditos que de otro modo nunca llegarían a usarse. Por la noche podía mecerla a solas en el silencio de mi habitación, apoyarla en mi vientre y desear que estuviera dentro de él. Recién llegada a la ciudad, vi en la televisión de la señora que muchas mujeres pobres tiran a sus bebés porque no pueden alimentarlos. En Bill Rose ni siquiera se puede tirar la sangre que pierdes cuando tienes a tu hijo. Es un crimen, dicen, y toda tu familia te consideraría una mujer perversa si lo hicieras. Tienes que guardar cada trozo de carne, darle un nombre y enterrarlo cerca de las raíces de un árbol para que el mundo no se desmorone a tu alrededor. Pero al parecer en la ciudad abandonan a niños enteros. Los dejan en cualquier sitio: puertas, cubos de basura, gasolineras, aceras. En el tiempo que llevaba en Puerto Príncipe nunca había visto un niño así hasta ahora. Pero Rose, tan limpia y cálida, era como un angelito, un querubincito, durmiendo después de que el viento le hubiera soplado una canción de cuna al oído. La cogí en brazos y apreté su mejilla contra la mía. Le susurré: pequeña Rose, mi niña, como si ese nombre fuera un secreto. Era como una de las deliciosas muñequitas con las que jugábamos de niñas y que no eran más que semillas de mango a las que les pintábamos caras y llamábamos por nuestros apodos. Las bautizábamos con oraciones e invitábamos a todos nuestros amiguitos y amiguitas a refrescos de cola y yuca, y cuando podíamos pagarlas, a ricas galletas de mantequilla. Rose no se movió ni lloró. Era como si alguien cruel se hubiese deshecho de ella porque ya no le servía. Cuando apreté su cara contra mi corazón, olía a polvos perfumados de tocador, a una mezcla de aromas a gardenia y pescado que la señora siempre desprendía al salir de la piscina. Siempre he rezado las oraciones que mi madre me enseñó al amanecer. Le di la bienvenida a los años que lentamente me acercaban a ella. Por mucha distancia que la muerte quisiera interponer entre nosotras, ella venía a menudo a visitarme. A veces incluso en los cortos suspiros y susurros de otra persona, a veces en otro rostro y otras veces en mis sueños. Hubo muchas noches en las que vi unas ancianas inclinadas sobre mi cama. Esa de ahí es Marie, decía mi madre. Ella es ahora la última que queda de nosotras. Mamá tuvo que presentármelas porque todas habían muerto antes de que yo naciera. Estaba mi bisabuela Evelyn, asesinada por los soldados dominicanos en el río Masacre. Mi abuela Defilé, que murió calva en prisión porque Dios le había dado alas. Mi madrina Lily, que se suicidó de vieja porque su marido se había tirado de un globo aerostático y su hijo ya adulto la había abandonado para irse a Miami. Todas te saludamos, María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siempre supe que volverían y me reclamarían que hiciera algún bien a alguien. Tal vez haría algo bueno por esa niña. Llevé a Rose conmigo al mercado de Croix de Bosals. La acuné entre mis brazos como si siempre hubiera sido mía.
En la ciudad, incluso la gente que viene de tu mismo pueblo ni te conoce ni se preocupa por ti. Ni se habían dado cuenta de que el día anterior no había niña, ni preguntaron nada cuando la hubo. En el cuarto de la criada, en la casa de Petionville, acosté a Rose sobre mi esterilla y corrí a preparar el almuerzo. El señor y la señora se sentaron en su terraza y dieron la bienvenida a la tarde sorbiendo el zumo de sopa agria que había preparado. Les gustaba que todos los días me fuera hasta el mercado antes del amanecer para que les contara sobre la vida fuera del país, lejos de la protección de su vida aburguesada. Probablemente sea una mambo, decían a mis espaldas. Seguro que es una de esas estúpidas que creen tener un conjuro para hacerse invisibles y herir a otras personas. ¿Por qué ninguna de ellas hace un conjuro para volverse rica? Son esas tonterías del vudú las que no nos dejan avanzar a los haitianos. Recosté a Rose sobre la mesa de la cocina mientras secaba los platos y sentí un deseo repentino e inexplicable de contarle mi vida. Verás, jovencita, amé a ese hombre en un momento dado. Él era muy bueno conmigo, me hacía sentir bien. Lo siguiente que supe es que llevaba 10 años con él y que me había vuelto tan vieja como un pedazo de papel higiénico sucio, y él tenía 10 bebés con 10 mujeres distintas. Tuve que huir. Fingí que todo era mío, la terraza con vistas a la piscina privada y los barcos de vacaciones navegando a lo lejos, la televisión, las canciones de amor francesas y los discos raros, con tambores que sonaban y los sonidos de las caracolas, los brillantes cuadros con alados caballos blancos y serpientes largas y anchas como lagos, incluso la piscina que el sudoroso dominicano limpiaba 3 veces por semana. Fingí que nos pertenecía a él, a Rose y a mí. El dominicano y yo hicimos el amor sobre la hierba una vez, pero él nunca más volvió a dirigirme la palabra. Rose escuchaba con los ojos cerrados, aunque yo le decía cosas demasiado fuertes para los oídos de una niña. La envolví con mi delantal mientras freía unos plátanos para la cena. Es tan fácil amar a alguien cuando no hay nada más a tu alrededor. Se le cayó la cabeza hacia atrás como a cualquier otro bebé. Le tendí la mano y dejé que sus 3 enredadas trenzas me hicieran cosquillas en la palma. Me alegro de que no seas uno de esos bebés que lloran todo el día, le dije. Todos deberían ser como tú. Me alegro de que no llores ni hagas mucho ruido. Eres una niña perfecta, ¿a que sí? La llevé de vuelta a mi habitación cuando el señor y la señora bajaron a cenar, y en cuanto se fueron a dormir la llevé a la piscina para que pudiéramos hablar un poco más. No entras en una familia sin saber dónde te metes. Tienes que conocer parte de su historia, saber que rezan a Ersulí y que ella ama a los hombres como los hombres la aman a ella, porque es mulata y a algunos haitianos parecen gustarle las de su clase. Tienes que mirarte al espejo, porque puede que veas caras que te conocían incluso antes de que vinieras a este mundo. Me dormí acunándola en una silla que no era mía. Supe que era real cuando me desperté al día siguiente y seguía en mis brazos. Tenía el mismo aspecto que cuando la encontré. Siguió así durante 3 días. Después tuve que bañarla constantemente para que no oliera mal. Una vez tuve un tío que compraba intestinos de cerdo en Bill Rose para venderlos en el mercado de la ciudad. Rose empezó a oler como los intestinos que no había conseguido vender en varios días. La bañaba cada vez más a menudo en la piscina, a veces hasta 3 o 4 veces en un día. Incluso usé un poco del perfume de la señora, pero nada ayudaba. Quería devolverla a la calle, pero ya había perturbado su descanso, y ahora era mi responsabilidad. La dejé en una cabaña detrás de la casa, donde el dominicano guardaba sus herramientas. La visitaba 3 veces al día, siempre tapándome la nariz. Veía cómo su piel se humedecía, se agrietaba y se hundía en algunas partes, y cómo se mantenía lustrosa y seca en otras. Parecía haber envejecido en 4 días tantos años como sumábamos mis tías y abuelas muertas y yo juntas. Sabía que tenía que hacer algo, porque estaba empezando a atraer las moscas, y era yo quien estaba impidiendo que su espíritu siguiera su camino. Le di un último baño y le puse un vestido amarillo que había cosido mientras rezaba para que una de mis pequeñas viviera más allá de los 3 meses. Llevé a Rose a un lugar donde daba el sol detrás de la gran casa. Cavé un agujero en el jardín entre las gardenias. La envolví en la pequeña manta rosa en la que la había encontrado, cubriéndole todo el cuerpo menos la cara. Olía tan mal que no podía besarla sin ahogarme. Sentí que me agarraban del hombro mientras la metía en el pequeño agujero del suelo. Al principio pensé que era el señor o la señora, y tuve miedo de que la señora se enfadara conmigo por haber usado un frasco entero de su perfume sin permiso. Rose se me resbaló y cayó de mis manos mientras me vi forzada a darme la vuelta. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó el dominicano. Su cara era de un marrón indio intenso, pero sus manos estaban blanqueadas y arrugadas por los productos químicos de la piscina. Miró a la pequeña que yacía en el suelo.
La niña ya estaba llena de la tierra que había desenterrado. Verás, unas mujeres se inclinaron sobre mí en sueños. Podría haber empezado mi explicación de 1.000.000 de formas. ¿De dónde has sacado a esa niña?, me preguntó en su criollo español. No me dio la oportunidad de responder. Yo ya me voy. Me pareció oír algo de merengue en el vaivén de su voz. He llamado a los gendarmes. Ya vienen. Huelo la carne podrida. Sé que has matado a la niña y la guardas contigo para el mal. Te estás precipitando, empecé. Mataste a la niña y la escondiste en tu cuarto. Me conoces. Hemos yacido juntos. No te distingo de una mosca en un montón de mierda de vaca. Te comes a niños pequeños que ni siquiera han tenido tiempo de ganarse el alma. Me sujetaba para impedirme huir. Miré a Rose. Imaginé lo que había imaginado con el resto de mis hijas. La vi cuando le salieron los dientes, gateando, llorando, quejándose y portándose mal. Nos alzábamos sobre su pequeño cadáver, una criada de campo y un labriego hispano. Debía haberle preguntado su nombre antes de ofrecerle mi cuerpo. Formábamos una bonita imagen, allí de pie, Rose, él y yo, entre la piscina y las gardenias, esperando a la justicia. Este es el cuento Entre la piscina y las gardenias de Dwitch Danticat. Espero que os haya gustado.